acuérdate. Sí. ¿Has visto? No se veía Bueno, la pareja, estoy aquí, que una no, amiga, en Alemania bien. Muy bien. Y además, Vale, pues nada, pues fuso horario. empezamos. Venga. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias a todas por venir. Y vamos a hacer un pequeño repaso primero por el pasado republicano de España, para luego ya nos metemos a ver un poquito el presente y lo que se pueda del futuro que tenemos por delante. El pasado republicano, bueno, pues la primera república, como sabéis, es la primera experiencia realmente republicana que tiene nuestro país, que se produce en 1873. ¿Qué ocurre? Que es una república prácticamente accidental. Lo que se proclama la república casi por accidente. En 1869 hubo un movimiento militar popular, no llegó a ser un golpe de estado, pero se levantaron varios generales contra Isabel II, la reina Isabel II, porque estaba implicada en casos de corrupción y demás borbonadas clásicas, y ella huyó del país, ¿no? En el 69. Entonces el Parlamento, el Congreso, no sabía muy bien qué hacer con el hecho de que la monarquía había huido del país, pero no había un proyecto republicano como tal. Entonces, bueno, empiezan a debatirlo y en 1871 deciden darle la corona a Amadeo de Saboya, a una rama lateral de los Borbones, para que alguien se haga cargo del trono. ¿Qué ocurre? Pues que Amadeo de Saboya se encuentra que España es un desastre como país en aquel momento, con varias guerras civiles simultáneas, con republicanos por un lado, con carlistas por otro, con federalistas, tal. El caso es que en 1873, el 11 de febrero, dice la leyenda que estaba desayunando, se tomó un chupito de orujo y se fue al Parlamento y le presentó la dimisión, que ya pasaba de España, que no quería saber nada de esto. Y esa misma tarde se vuelve a reunir el Congreso y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya no nos quedan candidatos, porque estuvieron descartando todos los posibles candidatos para la monarquía, y como ya no les quedaban, dijeron, pues proclamamos la república, porque ya no quedaba más, pero porque no había más opciones, o sea, por descarte. Y es la primera república. ¿Qué ocurrió? Pues que al ser una cosa prácticamente accidental, pues que aquí cada uno iba a su bola, nadie estaba por un proyecto republicano. Había un enfrentamiento institucional, a nivel institucional, dentro del Parlamento, ¿no? Pues estaban los políticos monárquicos contra los políticos republicanos, y luego dentro de los políticos republicanos estaban los federalistas contra los centralistas. Ahí cada uno, de hecho, prueba del enfrentamiento es que hubo 4 presidentes del gobierno en apenas 2 años. O sea, pasaban por allí a una velocidad increíble. Pero es que fuera, a nivel social, tampoco es que estuviera la cosa más tranquila, ¿no? Había también un enfrentamiento social muy grande, por eso, porque había una guerra carlista, que eso estaba ahí enquistado, que no iba ni para adelante ni para atrás. Los deseos de federalizar el país al final desembocaron en la Revolución Cantonal, no sé si la conocéis, pero es un caso bien curioso de la historia de España, en la que prácticamente querían convertir España en una confederación libre de ciudades. El más famoso era el Cantón de Cartagena, ¿no? Que fue el último en caer y tal. Bueno, eso que ello era un desbarajuste. Entonces, bueno, técnicamente era una república como tal, pero ya digo que el Parlamento no daba abasto para hacerse con el control de la situación. Y en enero de 1874, es decir, no llega a los 2 años de existencia de la República, el general Pavía da un golpe de estado aquí en Madrid, disuelve el Parlamento y le da el gobierno al general Serrano, del barrio de Serrano. Y se queda como una dictadura del general Serrano prácticamente ese año entero, y en diciembre otro general, el general Martínez Campos, proclama unilateralmente a Alfonso XII, el hijo de Isabel II, como rey de España, y se da por finiquitada la república. Una cosa que duró poco y fue bastante caótico y tal. Entonces, bueno, esa fue la primera experiencia. Después, más o menos lejano en el tiempo, viene la Segunda República, que esta sí la conocemos mejor, aunque en el ideario, en la mentalidad general, cuando se habla de la Segunda República, normalmente la gente no piensa en la Segunda República, piensa en la Guerra Civil. Está ya metido en la cabeza de la Segunda República, ya ves los bombardeos, los aviones, los combates. No, la Segunda República es otra cosa.
¿Cómo se llega ahí? Bueno, se llega porque está reinando Alfonso XIII, el nieto de Isabel II, porque Alfonso XII duró 2 días, se murió muy pronto, y de hecho se quedó su esposa como regente, y en cuanto nació el niño le coronaron, o sea, era un bebé, y ella era rey de España. El caso es que este señor, bueno, este niño, cuando crece, pues se convierte en un Borbón, además de casta, ya se mete con sus propias corruptelas, sus propios negocios, sus propias historias, y una de sus aficiones, pues era construir o reconstruir un imperio español. El imperio español siempre tiene que estar ahí dando guerra, nunca mejor dicho. Entonces se ve España envuelta en la guerra del Rif, en Marruecos, que empiezan en el 11, 1911 y hasta el 27. ¿Qué ocurre? Que en el año 21 hay un desastre militar espantoso, mueren miles de soldados españoles en apenas un mes. Dicen que porque el rey presionaba a los generales a decirles que no se podía alargar tanto la guerra, que tenían que avanzar, que tenían que arriesgarse, y aquello fue un desastre brutal. El Congreso intenta abrir una investigación de qué ha ocurrido, y en previsión de que se destape la mano del rey por debajo, el general Primo de Rivera da otro golpe de estado y se acabó la constitución que estaba vigente en aquel entonces. La dictadura de Primo de Rivera pues, comienza con bastantes apoyos en realidad de la estructura política, económica y demás, pero a medida que se va alargando, pues esto pierde totalmente apoyo, pierde sentido, básicamente. Y en el año 31, pues Alfonso XIII dice, bueno, pues yo creo que voy a reactivar la Constitución de 1873, que la había dejado ahí parada, la vuelvo a montar y nos convertimos en una democracia ejemplar, hacemos una transición y aquí no ha pasado nada. ¿Qué ocurre? Que para ir reactivando, digamos, la democracia tal como estaba montada previamente, lo primero que convoca son unas elecciones municipales, ¿no? Para que se constituya en abril del 31. El resultado electoral, bueno, pues eso, en las principales capitales de provincia de todo el país, donde no se manipulaban los resultados, porque en los pueblos era mucho más fácil, ganan los partidos republicanos. ¿Por qué? Porque en el año 30, un año antes, se había creado el Pacto de San Sebastián, que se llama, que fue una alianza entre partidos republicanos de centro-derecha, no había ningún radical de izquierda ni nada parecido, republicanos de centro-derecha, el PSOE, la UGT, y nacionalistas catalanes y gallegos, eran los que formaban parte. Entonces, estos son los que básicamente ganan las elecciones, en esas elecciones del 12 de abril. El día 14, hay 2 días ahí de un poco de a ver qué pasa. El día 14, Alfonso XIII ve que no tiene ningún tipo de apoyo popular y esa misma noche se larga del país con toda su familia y tal. Entonces, automáticamente, pues al final, otra vez, casi por accidente, se proclama la Segunda República. De hecho, desde abril hasta diciembre del 31, desde que se proclama la República hasta finales de año, el gobierno es un gobierno provisional, porque claro, se ha ido, aquí ya no hay monarquía, no hay constitución, ¿ahora qué hacemos? Pues se monta un gobierno provisional hasta que en diciembre se hacen unas elecciones constituyentes para aprobar la Constitución republicana. Entonces, bueno, del 31 al 33 hay un gobierno progresista, hay un gobierno, digamos, de izquierda, podemos llamarlo, aunque no era tampoco nada exagerado, nada radical, que se plantea, pues un poco siguiendo el modelo francés, ¿no? Se plantea hacer avanzar la sociedad española, que estaba muy atrasada respecto a resto de Europa, pero desde una posición un poco de salvar al pueblo a pesar del pueblo, un poco como aquello que decía del despotismo ilustrado, ¿no? De todo por el pueblo pero sin el pueblo, es decir, iban a educar a la gente con una educación laica, iban a separar a la Iglesia del Estado, ¿verdad? Pero muy despacito, con mucho cuidado y sin mucha prisa, cosa que el pueblo lo que quería era quitarse ya de encima pues todo lo que arrastraba. De hecho, nada más proclamar la República se produce algunos incendios de conventos famosos, que aunque luego en la dictadura se convirtió en un mito, ¿no? Que se quemaban iglesias todos los días, aparentemente, pero no, eso fueron 4 o 5 conventos que se asaltaron por gente porque dijo, ya está bien de esto,
y fue el propio gobierno republicano que tuvo que proteger las iglesias y los conventos de Madrid, de otros sitios. Pero bueno, el pueblo quería acelerar los cambios y el gobierno era bastante comedido. De hecho, en el 33 se producen unas nuevas elecciones y quien gana es la derecha. Gana la derecha, que en el año 34, de hecho, se alía con la ultraderecha parlamentaria para formar un gobierno de centro-derecha, muy derecha, que es el contexto de la Revolución de Asturias. O sea, la Revolución de Asturias empezó como una huelga revolucionaria como protesta a la entrada de la ultraderecha en el gobierno de España, que de hecho había paralizado todos los proyectos de avance social que había puesto en marcha ya moderadamente el primer gobierno. Este gobierno derechista termina en febrero del año 36, hay unas nuevas elecciones y gana una coalición de izquierdas, pero vuelve a ser una izquierda moderada, bastante marcada por el nacionalismo catalán también y demás, que lo que pretende es deshacer lo que había deshecho la derecha, o sea, es decir, volver al modelo del primer gobierno. Esto no llega a aplicarse, evidentemente, porque en julio del 36 pues, se da el golpe de Estado fascista y ya todos los proyectos políticos que se podían haber puesto en marcha se desbaratan, evidentemente. Entonces, el periodo de la Segunda República como tal no es un gobierno, no es un periodo ni revolucionario, ni radical, ni demasiado exaltado, ni nada. Es decir, es un gobierno bastante moderado, progresista, pero moderado, que ni siquiera siendo moderado fue capaz de calmar los ánimos de la derecha y la ultraderecha, que al final terminó organizando y dando el golpe de Estado. ¿Qué ocurrió? Que esta moderación chocó con tres puntales principales de descontento social, ¿no? Que era la cuestión agraria, ¿no? España era un país principalmente campesino, era la gran extensión de Extremadura, Andalucía, Castilla, era prácticamente todo campo de cultivo, y eso estaba totalmente controlado por los terratenientes, los señoritos del campo, los señoritos andaluces, los señoritos extremeños, tal, y la iglesia, que también era una fuerza terrateniente bastante potente. Y sigue siendo. Y sigue siendo, bueno, claro. Y sigue siendo. Luego llegamos a por qué seguimos siendo ahí. Entonces, bueno, el gobierno progresista del 31 al 33 lo que hace es crear una ley de reforma agraria en el año 32 que supuestamente va a nacionalizar las tierras, entregárselas a los campesinos y demás. ¿Qué ocurre? Que es una cosa muy lenta, con mucho cuidado de la ley, que no vaya a ser que se acelere demasiado, que no se enfade mucho la gente, ¿verdad? Con lo cual llega a la derecha al gobierno en el 33 y dice, se acabó esto como si no hubiera pasado nada. Y se queda eso parado. De hecho, no sé si conocéis el famoso caso del levantamiento de Casas Viejas, sí, que es muy famoso. Claro, fue un levantamiento campesino porque estaban esperando que el gobierno les entregara las tierras, y cuando parecía que sí, que un poco nos tiran para atrás. Dijeron, pues no, nos tomamos la ley por nuestra mano, pero es que si no llega vamos a tener que tomarlo. Pues el gobierno derechista mandó a la Guardia de Asalto, aquello fue una escabechina y demás. Y luego en marzo del 36 fue otra famosa ocupación de tierras, que esta fue en Extremadura, que de hecho se conmemora, este año se ha conmemorado, el año pasado se conmemoró. Fue una acción coordinada de miles de campesinos que decidieron ocupar las tierras que llevaban trabajando toda la vida, pero no eran suyas, y de hecho en esa jornada, en esa ocupación, se ocupó más tierra, se repartieron más tierras de las que se habían repartido en todo el tiempo anterior, durante el gobierno. Pero claro, eso igualmente fue en marzo del 36, con lo cual fue también bastante reprimido y demás. O sea que la cuestión agraria había empezado muy bien y se quedó en tierra, nunca mejor dicho. Luego otra cuestión importante, como hemos dicho, la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque la iglesia era terrateniente, la iglesia controlaba la educación, la iglesia controlaba los enterramientos, las bodas, bautizos y comuniones, evidentemente. Estamos hablando de que no se podía enterrar a nadie que no estuviera debidamente, ¿cómo se llama?, sacramentado, con todos los sacramentos y todas sus cosas y tal. Y si no estaban los cementerios civiles o los cementerios extranjeros para protestantes o para otras religiones. Bueno, pues para esto la Constitución del 31 en el artículo 3 declara que España no tiene ninguna religión oficial, que ya es bastante avanzado para donde veníamos, y el artículo 26 dice que se tienen que secularizar las órdenes y la educación religiosa. Claro, esto ya es tremendo.
pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Empiezan a mirar la letra pequeña, resulta que cuando intentan secularizar la educación, descubren que la inmensa mayoría de escuelas religiosas no se pueden expropiar de la Iglesia porque no está a nombre de la Iglesia, está a nombre de particulares que voluntariamente o no han cedido el edificio de la Iglesia, con lo cual cuando se pone el gobierno realmente a intentarlo, al final oficialmente expropió 12 escuelas en toda España, porque es que no había ninguna escuela que estuviera a nombre de la Iglesia, claro. Y entonces, claro, esto a su vez, pues la gente que esperaba el famoso laicismo de la República no terminaba de arrancar tampoco nunca. De hecho, se promovió una gran remesa de profesores, maestros y tal para cubrir lo que se esperaba que fueran los nuevos colegios, y al final, como no se había expropiado de la Iglesia, se tuvo que seguir tirando de educación religiosa con control y tal, pero la reforma religiosa también se quedó en tierra de nadie. Y la tercera pata de este choque social era la cuestión de las nacionalidades, ¿no? Sobre todo catalanes y gallegos en aquel entonces, pues que reclamaban su identidad nacional. Los vascos estaban más liados con el tema de las guerras carlistas, pero también tenían su reivindicación. Y esto igual, esto era un tema peligroso, porque teniendo en cuenta que la Primera República había salido como había salido por el tema de federal, central, ¿no? Entonces no sabían muy bien a qué carta quedarse. Optaron por la cuestión de los estatutos de autonomía, que es más o menos lo que tenemos hoy también. Te reconocen una cierta autonomía a las comunidades y tal. ¿Qué ocurre? Pues 3/4 de lo mismo que hemos visto, que lo fueron dejando hasta el final, y al final tarde y mal. El único que se aprobó plenamente fue el de Cataluña, que fue en el 32 también, pero ¿qué ocurre? Que en el 34, aprovechando la excusa de la Revolución de Asturias y que el gobierno era derechista, se le suspende el Estatuto de Autonomía, se pierde la autonomía. Luego se lo vuelven a dar, pero en el 36, claro, empieza la guerra, se vuelve a suspender, con lo cual 2 años tuvo un Estatuto de Autonomía. Y el otro que se aprobó fue oficialmente el de Euskadi, pero claro, se aprobó en octubre del 36, es decir, ya había empezado la guerra. Álava y Guipúzcoa ya estaban ocupadas por los fascistas. Entonces se aprobó para Vizcaya, y Vizcaya terminó cayendo en junio del 36, con lo cual fueron pocos meses de lo que duró vigente. Es decir, otra cuestión que tampoco se ha resuelto. En general, ¿qué ocurre? Pues que la Segunda República fue un régimen moderado, reformista, con muy buenas intenciones, pero que chocó o pecó de demasiada prevención, demasiada moderación, demasiado miedo, tal. ¿Qué ocurre? Que en el 36, en julio del 36, se levantan los militares, la iglesia, los terratenientes, los nobles, tal, toda la casta se levanta contra el gobierno, que era moderado de izquierda, y ese gobierno se encuentra con que no tiene fuerzas para defender el gobierno, o sea, el territorio, porque la mayoría de las tropas están en el otro bando. Entonces es cuando tienen que recurrir, ahora sí, a los partidos radicales, a los comunistas, a los anarquistas, a los sindicatos y demás para defender la República. De hecho, son las milicias, ¿no? las milicias organizadas por los partidos y los sindicatos, los que al final realmente paran el golpe en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Toledo, en Bilbao y demás. Y de hecho esas milicias son las que al final sirven de base para el ejército popular de la República y el sistema de las brigadas mixtas, porque es que no había ejército, básicamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto le da un peso importantísimo a los trabajadores en la República. Esta es la República de la que luego tanto se ha hablado, que era prácticamente el Soviet Supremo y la Unión Soviética, tampoco era así. Bueno, ¿por qué? Porque el gobierno central seguía controlado por el PSOE principalmente y partidos de centro. Centro-izquierda, centro, moderado. Entonces, claro, no querían que tampoco la cosa se desmadrara demasiado, porque preferían una derrota pactada, negociada, lo que sea, antes que esto se descontrolara y se convirtiera en una cosa revolucionaria. Entonces, bueno, pero como necesitan esa colaboración para la defensa republicana, bueno, pues terminan entrando partidos y sindicatos al gobierno central. ¿Qué ocurre? Que evidentemente no les dan ningún ministerio que sea
directamente, bueno, importante sí, pero no directamente implicado en la guerra, porque la guerra es otra cosa. Entonces, pues les dan, no sé, no lo tengo por ahí, pero tenía Hacienda, Agricultura, Justicia, que son importantes, pero no son, en una guerra no son vitales, está claro. Entonces, bueno, esto, bueno, entre que tienen enfrente al ejército franquista, la oposición interna y tal, bueno, pues esta situación va degenerando para el gobierno republicano y llega un momento en que estos mismos fuerzas de centro derecha y socialista que controlaba el gobierno decía eso, que bueno, pues la situación va empeorando para la república porque hay oposición enfrente, militar y tal, pero también hay una oposición interna. Y esto choca principalmente en que hay una parte del gobierno, pues eso, más radical, que a lo que aspira es a intentar que la guerra se alargue hasta que empiece la Segunda Guerra Mundial, que es inminente, pero hay otra parte que dice, mira, no, esto es un desgaste innecesario y es mejor pactar una derrota, pactar una rendición, tal. Y en marzo del 39 se da otro golpe de Estado dentro de la República y, bueno, pues estas fuerzas golpistas, del coronel Casado y tal, terminan imponiéndose, se acercan a Franco y le dicen: hemos terminado con los comunistas y con los radicales y tal, vamos a negociar la rendición. Y dice Franco: vosotros os habéis matado entre vosotros, es vuestro problema, yo quiero rendición incondicional y aquí se acabó el problema. Con lo cual la Segunda República termina otra vez de una forma desastrosa, como la primera, digamos. Y de hecho, ni siquiera fuera, una vez ya que ha terminado la guerra, se llega a constituir un gobierno republicano en el exilio, como luego pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los países iban cayendo en manos del ejército nazi, se montaban ejércitos, se montaban gobiernos en el exilio que mantenían, digamos, la legalidad hasta que ese país pudiera ser liberado. En España no, en España la primera vez que se empieza a contactar para montar un gobierno en el exilio es en el año 45. Desde el año 39 que se perdió la guerra. O sea, no, que nos mató gente. y bueno, pues fue bastante desastroso. Pero bueno, algo quedó aquí dentro, algo de resistencia armada quedó de parte de esta gente que quería comunicar o enlazar la guerra civil con la Segunda Guerra Mundial. Básicamente los famosos maquis, ¿no? Los guerrilleros, que eran principalmente comunistas y anarquistas, que estaban en las montañas, en lo más duro, inhóspito, intentaban enfrentarse a la dictadura. ¿Qué ocurre? Que estas milicias, estos guerrilleros, se llevan dos fuertes decepciones, digamos, que una es que al final de la Segunda Guerra Mundial Franco pasa a ser un aliado, un socio, que diríamos ahora, de las democracias occidentales porque es anticomunista, entonces es lo que vende. Entonces Franco automáticamente pasa a estar reconocido por la mitad del mundo, ¿no? Y luego el segundo y quizá más duro golpe es que en el año 56 el Partido Comunista decide optar por una vía que es la reconciliación nacional, como la llaman, que implica pues el reconocimiento ya definitivo de que hemos perdido la guerra, ya está, no hay más que hacer, hemos perdido la guerra. Hay que negociar con los vencedores, hay que deponer las armas, generar el diálogo y por supuesto el tema de la República hay que dejarlo aparcado porque no toca, porque si no, no podemos negociar una posible pues eso, vuelta de la democracia o vuelta del sistema de partidos que había previamente. De hecho, eso se traduce en que en el año 77 hay una famosa declaración pública ya en España de Santiago Carrillo, que no sé si la habéis visto o la conocéis, en la que tiene detrás la bandera rojigualda y tal, y lo resume en la frase que no se trata de elegir entre monarquía o república, sino entre dictadura y democracia. Entonces se queda zanjada la cuestión y bueno, hay anécdotas, algunos lo conocéis, de que si se sacaban banderas tricolores en algunos actos políticos en los que hubiera gente del PP, había palos, porque la gente del PP quería
que eso no se, ni se siquiera se mostrase. El eurocomunismo. El famoso eurocomunismo. Totalmente. Que sigue más vivo de lo que parece, ¿eh? Porque yo cuando estaba mirando notas y tal, y he visto la frase de Marras esta de que no se trata de elegir entre monarquía o república, sino entre dictadura y democracia, me he acordado de que a día de hoy se dice una cosa muy parecida, que no hay que elegir entre monarquía o república, sino entre monarquía y democracia. Ay. Entonces estamos ahí todavía jugando un poco... Siempre dándole la vuelta. Jugando un poco con los términos. En fin, el movimiento republicano como tal, que se había basado sobre todo pues eso, en la experiencia comunista y anarquista, más comunista que anarquista evidentemente, de la guerra y la posguerra, quedó muy tocado de aquello. Por suerte, no todo el mundo entró en esa dinámica, ¿no? Siempre, desde los mismos años 60 y 70, sobre todo 70 ya, después de la muerte de Franco, se constituyen agrupaciones, asociaciones y colectivos republicanos que dicen que no, que hay que hacer justicia, que hay que encontrar a las víctimas que siguen desaparecidas, que seguían desaparecidas, Sí, y que siguen desaparecidas hoy, Sí, etcétera, etcétera, es decir, y reivindicar que la república es la forma legítima del Estado. Esto nos lleva pues eso, a la situación actual. ¿Qué situación actual tenemos hoy en el movimiento republicano? Pues lo tenemos dividido, como vemos, en dos corrientes que llegan de todo esto. Hay una corriente que es bastante reformista en ese sentido, es decir, que no haya un cambio radical de estructura, que haya cositas simbólicas, ¿no? Tenemos una ley de memoria democrática muy bonita que no sirve de nada, que permite manifestaciones fascistas todos los días, que permite cosas bárbaras, bueno, y que a la máxima aspiración que tiene esta línea, digamos, reformista es, y seguro que todos lo habéis visto más de una vez, es el famoso referéndum monarquía o república, que cada X tiempo, periódicamente vuelve a reaparecer recogida de firmas por el referéndum, un referéndum que ya sabemos que primero no va a darse, porque para que se dé un referéndum, según la Constitución vigente, hay que hacer, vamos, maravillas, pero increíble. Simbólico. Y segundo, que de hecho, si se llegara a dar en el hipotético caso, hay un riesgo muy grande de que al final salga legitimada la monarquía. Entonces, claro, estamos en un punto que... Claro, esto lleva a la otra corriente que hay ahora mismo en el movimiento republicano, que es que dice que la monarquía es ilegítima, punto, de origen y es antidemocrática, o sea, que no hay nada que negociar. O sea, no hay referéndum que valga, que no. Porque de hecho, la monarquía se reinstauró por decreto por Franco, saltándose la línea dinástica, pues se saltaron al padre del rey que era el que le tocaba, que es no hay por dónde cogerlo. ¿Qué ocurre? Que esta línea que dice que la monarquía es ilegítima de todas, claro, no está en contra de las reformas, pero tenemos claro que no es el camino que puede traer la república. La república solamente puede venir si hay una demostración de fuerza popular, contundente. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que en el momento que haya una masa crítica que diga queremos la república, alguien de arriba diga no os preocupéis, os traigo la república. Pero claro, puede ser una república como las que hemos visto históricamente, una república controlada desde arriba, sin prisa, moderada, reformista, tal, y ya sabemos por dónde, a dónde conduce eso, básicamente. Entonces, bueno, la situación actual, ¿cuál es? Pues que hay una situación general de descomposición del régimen del 78, que es un régimen, como digo, ilegítimo y demás, pero por su propia estructura, por su propia naturaleza. Es decir, tenemos una corrupción que está corroyendo el Estado por todos lados, desde el último ayuntamiento hasta el Parlamento. ¿Por qué? Porque está coronado este sistema por una institución que es corrupta por definición, que es que la monarquía está fuera de la ley. Es que no puede haber mayor corrupción que estar por encima de la ley. Es que no, aparte de que estamos hablando de 40 años de dictadura, de crímenes, torturas, violaciones, asesinatos, robos y demás, con total impunidad. Es que no ha pasado nadie por el tribunal. Empezando por el señor Juan Carlos I, jefe del Estado franquista. Que ese señor ha sido jefe del Estado de la dictadura, el máximo responsable de una dictadura. Aquí no pasa nada. La desigualdad social que venimos arrastrando, aparte de por el propio
modelo capitalista salvaje, cada vez más salvaje que tenemos. Ahí está el señor Trump para demostrarlo. Pero ¿de dónde venimos también? De una situación de desigualdad que nace de unos vencedores y unos vencidos de la guerra. El robo y la expropiación de riqueza, de propiedades y demás que hubo después de la guerra en manos de una minoría que eran los vencedores de la guerra, eso ha sido la base de las grandes fortunas que siguen existiendo a día de hoy. Y no solo eso, que es que ese origen se ha visto reforzado después con otros décadas y décadas de explotación laboral salvaje por parte de los señores empresarios, muy franquistas ellos y muy tal, pero que estaban en una situación prácticamente de esclavitud legal. Otra prueba de ello, el Valle de los Caídos, o Cuelgamuros. En un sitio que está construido con mano de obra esclava y que ahora vamos a ver si negociamos con los frailes, si nos dejan, en fin. Y luego otra cuestión de rabiosa actualidad que tenemos, que también es una herencia de toda esta situación, ¿no? Una sumisión, una dependencia política de España a los intereses económicos y militares en este momento de los Estados Unidos, sobre todo, y de Alemania, que viene porque Franco fue el que dijo ¿qué tengo que hacer para que me legitiméis el régimen? Ponerte aquí unas bases militares, firmarte todo lo que tú me pongas por delante y tal, lo que tú quieras, tal. Eso sigue ahí. ¿Qué ocurre? Que hemos venido a la democracia. Juan Carlos I hizo 3 cuartos de lo mismo. Cuando llegó al trono dijo, ¿qué te firmo? ¿El Sáhara Occidental para vosotros? Para ti. ¿Qué te firmo? Tal. Estamos en la misma. Es la misma lógica. Ellos llegan al acuerdo y lo pagamos todos los españoles. Entonces, bueno, como vemos, hay un montón de brechas y de inercias que vienen de un régimen que es, insisto, ilegítimo y fraudulento de raíz. Y contra eso es contra lo que se puede y se debe empujar, ¿no? O sea, si no se trata de que la República llegue y luego nos pongamos a resolver problemas. Es que la República debería ser, creo yo, la guinda del pastel. Es decir, porque si empujamos contra la desigualdad social, el régimen se cae. Si empujamos contra la injusticia, el régimen se cae. Si empujamos contra la dependencia económica y militar, el régimen se cae. Y cuando el régimen se cae, lo que nos queda es la república. Pero no puede ser una república accidental o teledirigida y tal, como hemos visto. ¿Cuál es el problema de esto? Como decía antes, el problema es, o gran parte del problema lo tenemos con los aliados republicanos que tenemos. Que es que hay que echarlos de comer aparte. Aquí hablo de partidos políticos y yo soy militante de partido y aquí seguro que todos tenemos militancia o votante, tal. Pero hay que decir las cosas como son. Con la cuestión republicana no se salva ni uno, lamentablemente. Es decir, tenemos al PSOE, el partido republicano de corazón, como dicen ellos. Hombre, republicano de corazón, pero es que habéis salvado los muebles de la monarquía 40 años, más los de la transición. Eso tal. Tenemos lo que era el PC, que ahora es Sumar, que ahora está ahí. Hasta los años 90, y esto es muy fuerte, hasta los años 90 el PC no empezó a hablar de la República como una prioridad, o de la bandera republicana como una prioridad. De hecho, hay recortes de prensa que lo sacan titulares como si fuera una locura increíble, del año 96, que Julio Anguita dijo en la fiesta del PC que había que reivindicar la Tercera República. Y salió en prensa porque era una locura, porque el año 96, es que es ayer por la tarde. Entonces, bueno, esto lo entronco con lo que decía antes que dijo Carrillo, ¿no? De no es monarquía o república, es ahora toca o monarquía o democracia. Y tiene una convocatoria, ¿no? En junio, tal. Pero ¿qué raíz política tiene esto? De hecho, el lema que están planteando es que van a salir a la calle todos los años hasta que se vaya la monarquía, hasta que se vaya. Y si no se va, ¿qué hacemos? Todos los días salimos a la calle a... Sí, pero es que además hablan siempre de la manifestación del 15 de junio, que es cuando se coronó sí, esa me refiero. Pero de la del 14 de abril no se ha dicho por nada. Por ejemplo. Y una cosa no tiene por qué evitar la otra. Y otros grandes aliados que tenemos ahora mismo, Podemos también ha tenido una posición clave en una serie de momentos históricos que casualmente han terminado favoreciendo al régimen del 78. En el 2014
algunos os acordaréis, abdicó Juan Carlos, porque estaba hasta el cuello, abdicó Juan Carlos y había un movimiento popular, un movimiento republicano grande. Ese año salieron 30.000 republicanos el 14 de abril a la calle. ¿Qué ocurre? Que ese año estaba empezando Podemos y la consigna fue tenemos que centrarnos en construir la maquinaria electoral. Era la consigna. Y cuando aquí, que ya estábamos algunos en la agrupación, en la Junta Republicana y tal, se les decía ¿vais a participar en las movilizaciones? Esperaos una semana que tenemos que debatirlo, esperaos 2 semanas que tenemos que... Y se paralizó gran parte de la movilización que podía, porque en aquel entonces Podemos tener una influencia brutal sobre la gente. La ha tenido muchísimos años. Y fue una fuerza que dijo, no toca, espera. Pues nada, no tocó. Entonces no tocó. ¿Qué ocurre? En 2020 estaban en el gobierno. Eran Pablo Iglesias, vicepresidente primero o segundo del gobierno. Juan Carlos huye del país con la colaboración necesaria del gobierno de España. Claro, claro. Es que no se puede, no se ha ido por la puerta de atrás ni nada, o sea, que se ha ido en un avión oficial, silencio absoluto, colaboración, y después, bueno, ya veré, que venga, a ver si vuelve de la justicia. Entonces, tenemos unos aliados políticos realmente delicados. ¿Dónde termina esto? Pues en la cuestión del futuro de la República, ¿no? El futuro de la República pues está en nuestras manos, no nuestras en concreto, sino del pueblo, digamos, porque las instituciones, los partidos de las instituciones y el régimen no lo van a traer, y si lo traen va a ser Sí, sí. con la intención de que no vaya muy lejos, está claro. Lo que le queda a la República, si tiene futuro, es que tiene que ser un movimiento republicano muy amplio, sin pararnos ahora mismo sobre una mesa, que es un vicio que tienen muchos republicanos, decir, no, es que la República tiene que ser federal, feminista, socialista, proletaria, no sé, vamos a ver. Estamos como para ponernos ahora con los apellidos. Tiene que ser un movimiento muy amplio, que todo el que sea republicano empuje para que caiga el régimen, y llegará a ser lo que podamos hacer entre todos. Llegará hasta donde llegue y tendrá la forma que le demos entre todos, pero ponernos ahora, tal y como está el patio, con la que está cayendo, a decidir si la República va a ser rosa o azul, pues es un poco absurdo. Entonces hay que empezar a trabajar ya en eso, en un movimiento amplio, en la que puedan participar movimientos amplios. Es que hay un montón de luchas actualmente que van por separado unas de otras, y debería estar ahí un componente republicano. No digo en cabeza, no digo poner la bandera delante de todo, no, un componente republicano, que la gente entienda que la República es, si no la solución, porque no vamos a prometer aquí soluciones mágicas, pero sí desde luego quitar un obstáculo muy grande a la solución. Hay que aprender de los errores. El error de los líderes mesiánicos que prometen, vótame a mí, que desde dentro te lo voy a arreglar. Eso ya deberíamos haberlo aprendido hace mucho tiempo, pero bueno. Y bueno, y aspirar simplemente a que sea el pueblo el que tenga en sus manos la última palabra. Porque